Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz esté con vosotros. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos reunimos, queridos hermanos, para proseguir con esta preparación a la consagración al corazón inmaculado de la Reina de la Paz. Estamos abordando el segundo bloque temático, viendo las características, las virtudes, las bienaventuranzas de la Santísima Virgen María, su corazón inmaculado. Y en el día de hoy vamos a estudiar la importancia de la dirección espiritual, muy vinculada, por lo tanto, con la obediencia, y con este texto que vamos a pasar a leer del segundo libro de Samuel, que lo tenéis en los cuadernillos. Voy a rescatar una de las frases para refrescar la memoria de aquellos que habéis leído el texto. Dice así: David consultó entonces al Señor, que respondió: no subas, haz un rodeo y los alcanzarás frente a las moreras. Cuando oigas ruido de pasos en la copa de las moreras, lánzate sobre ellos, pues en ese mismo momento el Señor habrá salido ante ti para batir al ejército filisteo. Palabra de Dios. Nos está hablando, queridos hermanos, este texto de una acometida militar del ejército de los filisteos en el antiguo Israel. David es recién coronado y quiere en cuanto antes quitárselo del medio, aprovechando que es un hombre recién coronado, que apenas ha consolidado el imperio, el ejército y la situación política que se está viviendo en el antiguo Israel. Y en la primera acometida del ejército filisteo contra Israel, David no confía en su sentido común, no confía en sus consejeros, en lo ilustrado, ni en la inteligencia, ni en la especialidad de los sabios de Israel. Como en nuestros días, lo lógico sería que el alto ejecutivo de una multinacional confiara en los consejeros delegados, cada uno especializado en un aspecto del producto que quieren vender. O en un estado, por ejemplo, el presidente del gobierno se rodea de personas capacitadas, eminentes asesores, para hacer un diagnóstico de los problemas que atraviesa la realidad y acometer la solución necesaria. Eso sería, queridos hermanos, lo lógico, lo que se practica actualmente en nuestras naciones, en los estados, en el estado contemporáneo. David, sin embargo, pone su confianza en Dios. No le pregunta tanto a sus consejeros, que también, pero la última palabra se la da el Señor, la confía al Señor. Y el Señor, en oración, pone una moción del Espíritu en su corazón. Le dice: te los entrego, no vas a tener ningún problema con los filisteos que vienen a por ti. Te los entrego, van a ser tuyos. De una primera acometida, primera oleada, vencida, un tanto para David. Pero viene la segunda, y David insiste y vuelve a pedirle consejo al Señor. Entra en oración. Y el Señor le dice una cosa muy interesante. Le dice que tiene que rodear la montaña y aguardar, esperar
tras la copa de las moreras, cuando escuche el ruido de los pasos de los filisteos, ahí sí, en ese momento, será el momento ungido del Señor, en donde va a entregar en las manos de David al ejército filisteo. Y así como se lo inspira el Señor, así como se lo aconseja en esa consulta que realiza, todos los pasos que da el rey David son iluminados por esta consulta al Señor. Así lo hace y así vence. No se deja llevar de la inteligencia humana, no se deja de llevar del sentido común, no se deja guiar por los consejeros especialistas en las artes militares. Para David lo esencial es el parecer de Dios, las indicaciones de Dios, que le dice una cosa que no tiene lógica, que no tiene que ir directamente contra el ejército filisteo, que tiene que rodear la montaña y esperar. Tiene que esperar el momento clave para abalanzarse y vencer. Todo esto, queridos hermanos, nos ilustra acerca de otro combate más esencial, más importante, capital en nuestras vidas, decisivo. El combate que enfrentamos por la custodia de nuestras almas y las almas que están bajo nuestra responsabilidad, o mejor dicho, que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y requieren dirección espiritual, guía, porque un cabeza de familia es el pastor de su familia y tiene que guiar a su familia, como los sacerdotes tienen que guiar a sus feligreses si necesitan dirección. Aquí nos enseña el rey David en este texto cómo se conducía la Sagrada Familia, cómo conducía San José, que hay que recordar que era el hijo de David y que el espíritu de David estaba en San José también, porque la línea descendente de David termina en San José y desemboca en Jesucristo. El hijo de David es Jesucristo, pero el hijo de David también es San José. Esa necesidad de consultar todos los pasos que se dan está en San José. Leyendo los textos que nos hablan de David, vemos los perfiles y los trazos de la manera de ser de San José. Su psicología, su manera de ser está presente en sus abuelos, sus bisabuelos, sus ascendientes. Y nos enseña cómo hemos de conducirnos nosotros con esta santa prudencia sobrenatural. No es una prudencia humana. El prudentísimo humano no tiene nada que hacer en las cosas del espíritu. La prudencia sobrenatural es aquel que desconfía de su sentido común. Lo que claramente ve, lo que claramente le dice la inteligencia para preguntar al Señor. Señor, ¿tú qué opinas? ¿Cómo debemos abordar este problema? ¿Hacia dónde quieres encaminar mi vida? ¿Debo de ir por aquí? ¿Debo de ir por allá? ¿Qué paso hemos de dar? Estoy en una empresa y me piden que maquille la contabilidad y me van a despedir. Y está en juego que pueda alimentar a mis hijos. Tengo 4 bocas que alimentar en mi casa y tengo que llevar todos los meses el pan. No sé qué hacer. Y el consejo del Señor está dado en el magisterio de la Iglesia, está dado en el catecismo de la Iglesia, está dado por boca de los pastores de la Iglesia, nuestros sacerdotes, los obispos, el Papa Francisco, los mandamientos de la ley de Dios. Es la voz de Dios que llega a nuestras vidas para darnos dirección. Como si Dios hablara en este ejemplo que he puesto, para decirnos, no te preocupes, son cosas del mundo.
Es que si tú me eres fiel, es que crees que yo no te voy a bendecir, que te piden maquillar la contabilidad financiera de tu empresa, de la que tú eres responsable y que no te costaría nada, nadie se va a enterar de que vas a maquillar y vas a producir un beneficio injusto, ilegal para tu empresa y vas a prosperar en la carrera profesional porque te van a mirar con buenos ojos ahí donde estás, pero estás desobedeciendo al Señor. No estás abordando el combate de tu vida, tu día a día, según el oráculo del Señor, según la dirección que te marca el Señor, según el magisterio, según el catecismo, según los mandamientos, según la ética profesional a la que estás llamado. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar, pero no conocemos nada de la vida del Espíritu, cómo el demonio nos tienta, cómo el demonio nos seduce, como sedujo a Eva, para comer de un fruto prohibido, para desobedecer al Señor y las consecuencias que ello ha traído, porque ha comprometido toda su descendencia, toda la creación ha quedado comprometida por esa acción equivocada de Eva, que se realizó en la intimidad de Eva que nadie conocía. ¿Quién se iba a pensar estas consecuencias de muerte que tenemos todos? El pecado original actuando en nuestros corazones, la inclinación a la muerte que nos corre, nos circula por la sangre. Qué importante, queridos hermanos, la dirección espiritual. Sabernos encaminar, tomar las adecuadas decisiones. Y para ello hay una norma capital que no se nos puede olvidar. Desconfía de ti. No tomes las decisiones importantes de tu vida tú solo. Consulta. Que la voz de Dios se haga valer a través de la voz de los pastores de la iglesia, de los catequistas bien formados y bien experimentados que te rodean, personas prudentes, revestidos de una prudencia sobrenatural, de una sabiduría que no es de este mundo. Pregunta, consulta, escucha a Dios a través de sus labios. Ahí tenéis, queridos hermanos, el ejemplo de Santa Faustina Kowalska. En las primeras páginas, primeros capítulos de la Divina Misericordia, este diálogo que mantiene con Jesucristo, Jesucristo le pone en sus manos la espiritualidad de la misericordia, pero antes la tiene que formar y le tiene que dar el magisterio sobre la dirección espiritual. Y el Señor se le aparece una noche y le dice que haga una penitencia especial para salvar almas, pero que antes le pida permiso a la Madre Superiora. Y efectivamente, la pobre Faustina se dirige a hablar con la Madre Superiora. Le pide permiso para realizar esa dura penitencia durante toda la noche. Pero la Madre Superiora le dice: naranjas de la China, de ninguna manera, pero ¿cómo se te ocurre? Si tú no tienes fortaleza suficiente para aguantar toda la noche haciendo penitencia, de ninguna manera. Cuando tengas fuerzas, entonces hablamos, pero de momento no. Y Santa Faustina Kowalska, indignada, porque quería obedecer la voluntad de Dios, y se vuelve al Señor y le dice: pero ¿por qué me mandas? ¿Por qué me mandas ir a hablar con la Madre Superiora para que me conceda hacer una penitencia y me la niegas a través de ella? No lo entiendo, Jesucristo, no lo entiendo. Si tú eres todopoderoso. Y Jesucristo le contesta algo así como: ay, Faustina, que a mi corazón le agrada más la obediencia a la Madre Superiora, y esa es una penitencia superior del Espíritu
más que hacer tu querer propio, más que hacer lo que dicta tu amor propio, tus caprichos. Tiene que pasar todo en tu vida por la santa obediencia a la Madre Superiora. Y si alguna vez, viene a decir Jesucristo, yo te digo que hagas una cosa y la Madre Superiora, tu director espiritual, te dice la contraria, me agrada más que entres en esa obediencia, que obedezcas a la Madre Superiora y hagas lo contrario siempre que no sea pecado, siempre que no atente contra la caridad, hagas lo que te marca la dirección espiritual de las personas a quienes yo he revestido en este mundo de autoridad sobre ti, para que te custodien y pastoreen los rebaños. La obediencia, queridos hermanos, tiene que brindarse, en primer término, no a nuestras inspiraciones del Espíritu, visiones, sueños inspirados, cosas sobrenaturales. Prima lo natural, prima la obediencia al director espiritual como persona, que te da un consejo contrario a lo que te ilumina el espíritu en un sueño, por ejemplo. Así lo marca el magisterio de los santos de nuestra Iglesia, el magisterio de los doctores de nuestra Iglesia. San Juan de la Cruz dice 3/4 de lo mismo en uno de sus libros muy recomendables, Subida al Monte Calvario, al Monte Carmelo, Subida al Monte Carmelo. Ahí marca y escribe el mismo consejo. Debe prevalecer la obediencia en las personas antes que la obediencia a las inspiraciones sobrenaturales. Para terminar, queridos hermanos, con la dirección espiritual, declarar una cosa bien sabida por todos. Hermanos, quien obedece no se equivoca nunca. Aun cuando en primer término, pueda parecer que se están echando por tierra frutos espirituales inmensos. La obediencia no defrauda y es mirada por Dios con unos ojos agradables. Que el Señor os bendiga y os guarde, que el Señor os haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Que el Señor os muestre su rostro y os conceda la paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo